Vamos a hacer una presentación muy rápida, les vamos a mostrar nuestra familia, es algo muy rápido. Vamos a hablar acerca de la cosmovisión cristiana en la educación. Vamos a hablar de la educación en casa como garantía de una educación por principios bíblicos. Vamos a hablar de qué es la educación en casa, tres fundamentos del homeschool cristocéntrico o educación en casa basada en principios cristianos o bíblicos. Vamos a hablar de 5 consejos para familias nuevas e inquietudes generales acerca de la educación en casa. Entonces, pues arranquemos con una oración. Dispongámonos para orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este espacio, Señor, que nos permites estar aquí con todas tus familias que están dispuestas, Señor, a escuchar lo que tú tienes para ellos. Bendito Dios, disponemos nuestras mentes, nuestros corazones. Me pongo en tus manos también a mi esposa, bendito Dios, y permítenos hablar, que seas tú, Señor, y que podamos responder dudas, inquietudes, y sobre todo que podamos dejar esa inquietud que tú quieres que ellos tengan en su corazón, Señor, acerca de la educación. Gracias te damos, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús hemos orado y continuamos con esta reunión. Bueno, entonces, lo primero es presentarnos. Esta es nuestra familia. Somos 5. Estamos allí, bueno, mi esposa y yo, Álvaro Giraldo, Melissa Uribe, y nuestros 3 hijos, Santiago, Gabriela y David. Santiago tiene 14, Gabriela tiene 10 años, David tiene 8 años. Bueno, esto fue una foto hace un año. Ya ellos, no sé, en un año se pegaron una estirada impresionante y han cambiado mucho. Pero bueno, es la foto que tenemos así como para mostrar bonita. Tenemos que volver, después de la pandemia no hemos hecho otras así como bien bonitas. Bueno, listo. Entonces, arranquemos. Bueno, ¿qué es la cosmovisión cristiana de la educación? Muy importante este tema, familias y padres, porque tenemos que aprender a diferenciar, la educación que el Señor quiere que le demos a nuestros hijos de la educación como la tenemos ya como preconcebida, ¿sí? Hay que hacer una gran diferenciación allí porque en el área de la educación hay muchísimo paganismo. En el área de la educación hay muchísima información y se mueve métodos, metodologías y se mueven visiones en torno a la educación que no son bíblicas. Entonces es muy importante que las familias entiendan que existe un fundamento y existe un orden para todas las cosas. Ese orden el Señor lo dio a través de su palabra. Y todos los temas de educación y de familia, pues obviamente que no se quedan atrás. Absolutamente todo lo que el Señor ha establecido y todo el orden establecido lo podemos encontrar en su palabra. Veamos esta palabra que dice Oseas 4:6, es mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra dura, fuerte, que da el profeta Oseas como una de las tantas advertencias que el Señor le dio al pueblo de Israel en su locura de desviación, cuando ya idolatraban cualquier cosa, cuando habían perdido, como dice aquí, totalmente el camino. El Señor dice, mi pueblo fue destruido. ¿Cómo se destruye una nación? La nación se destruye desde la educación. Allí es cuando empieza a resquebrajarse una nación. Tenemos que entender y tener una visión de nosotros y de nuestras familias, proyectarla hacia una visión de nación. El Señor levantó una nación llamada Israel, la cual se destruyó. Él no levantó una nación para tener un éxito con ella y que fuera la nación más exitosa de la tierra, no. La levantó también para que nos viéramos por muchas razones y una de ellas es para darnos cuenta de lo que ocurre con una nación que abandona a Dios. Entonces, el mundo entero está destruido y todas las naciones están destruidas. Si vemos las naciones como un gran edificio, las familias vienen siendo los ladrillos que componen esas naciones. Cuando vemos una nación destruida es porque sus familias están destruidas. Por eso nosotros debemos proyectar la educación de nuestros hijos como una extensión de la voluntad de Dios hacia nuestros hijos y aprender a tener una visión correcta. La palabra de Dios nos indica que nosotros debemos dejar herencia a nuestros nietos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos pensar no solo en nuestros hijos, sino en nuestros nietos. Y esa herencia no necesariamente es material. La herencia material la destruye
El hollín, el óxido y la polilla es la herencia cristiana, es la herencia de Dios, del conocimiento y del temor de Dios. Nosotros como padres debemos tener una meta y un norte, y es que hasta nuestros nietos llegue la educación cristiana. No solamente es para nuestros hijos, sino que eduquemos a nuestros hijos para que ellos puedan educar a sus nietos. No quiere decir que nos vamos a meter en la casa de nuestros futuros hijos cuando tengan hijos y les vamos a interrumpir su libertad personal y su libertad familiar en absoluto. Pero ahora debemos educar a nuestros hijos hoy para que ellos puedan educar a sus hijos en Cristo mañana, ¿sí? Ese es el orden bíblico y establecido. Entonces, para educar a nuestros hijos somos llamados por el Señor a ir contra cultura. Vamos a analizar esta palabra de Dios está en Romanos 12:2. Vamos a verla en tres versiones diferentes para que podamos ver ciertos aspectos de esta palabra. Entonces, es muy conocida por todos. Dice así, no os conforméis. Vamos a leerla en la Reina Valera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veámosla ahora en la nueva traducción viviente. Dice así, que estos ya son lenguajes más contemporáneos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Entonces, aquí vamos subrayando unas palabras que me gustaría que tuvieran ustedes allí muy pendientes: conforméis, renovación, entendimiento, imitar, cambiarles y pensar. Veamos ahora en esta versión, que es una versión, un lenguaje bastante moderno, palabra de Dios para todos. Dice así, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Observen que hay dos palabras que se repiten: pensar. Y hay una forma de nombrar la palabra pensar como en un sinónimo conceptual del mismo, que es entendimiento, ¿sí? Entonces, la renovación de vuestro entendimiento es la renovación de la mente. No nos podemos conformar a este siglo. Esta palabra fue escrita hace aproximadamente 1950 años. ¿Sí? Y esta palabra hablaba de este siglo, pero cuando hablamos de este siglo no era el siglo primero. Estamos hablando de este siglo es porque este siglo sigue siendo igual que el siglo primero. El hombre sigue caído, sigue habiendo pecado en la tierra, las generaciones están absolutamente degeneradas, las naciones están destruidas, sigue el hombre dándole la espalda a Dios, aunque ya hay un camino de salvación. Entonces, este mensaje es completamente contemporáneo, a pesar de que fue escrito hace 1950 años. Tenemos que seguir escuchando cuando el Señor nos dice, no os conforméis a este siglo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no vivan según el modelo de cuál mundo, este mundo en el que estamos. Porque este mundo, amados hermanos, está inmerso en unas cosmovisiones y está inmerso en una cultura pagana, en una cultura sin Dios, en una cultura que necesita y que clama por un Dios vivo que restaure a las personas y también, por ende, a las familias y por ende a las naciones. Entonces, ¿contra cuál cultura? Cuando hablamos de los individuos y las personas, estas tienen un entorno. Este entorno son las tradiciones que las rodean, que muchas veces de estas tradiciones son sin sentido. También está lleno de creencias, que muchas veces son creencias basadas en la mentira, en la falsedad. También lo que lo lleva más allá, a que nos rodean ideologías, filosofías, formas de pensamiento que son confusas, que son hechas de retazos de cosas que no entendemos y no entendemos sus orígenes. En estos momentos tenemos una ideología globalizada y una ideología globalizada se está imponiendo o se ha venido tratando de imponer, por decirlo así, la muy nombrada, por ejemplo, ideología de género.
Esa ideología de género no surge porque sí. La ideología de género tiene un fundamento en la filosofía y es porque la filosofía del mundo ha cambiado y las bases de la filosofía del mundo están en el posmodernismo, que tienen su vez también, están arraigadas muy allá desde el pensamiento griego y el pensamiento griego ha persistido hasta nuestros días. Entonces, cosas del pensamiento griego están como separar lo divino, perdón, separar lo humano físico y lo humano espiritual y separarlo como en divino y secular, separarlo como en profano y sagrado, cuando Dios está en todas las cosas. Entonces, desde estas mecánicas de pensamiento se generan filosofías y desde estas filosofías se generan ideologías. Entonces, no podemos ser como cristianos, no podemos ser analfabetas ideológicos, no podemos ser analfabetas, por ende, políticos, por ejemplo. ¿Sí? Muchos de nosotros creemos y nos escondemos y decimos, no, la política no es para mí, yo no tengo nada que ver con la política, yo solo estoy con el Señor, leo mi palabra todos los días y me aparto. Eso no es una postura, primero no es bíblica, porque estamos llamados a defender nuestra fe y defender nuestra fe es en todos los niveles, no es solamente hablando con el vecino, no es solamente cuando nos encontramos a alguien en la calle y quiere contradecir nuestras posturas, es de la iglesia en general. Y nosotros estamos llamados a hacer contracultura, estamos llamados a ser también piedra de tropiezo a las cosas que van en contra de Dios. Pero para eso también tenemos que tener una cultura correcta, una ideología correcta, una filosofía correcta para tener una cosmovisión correcta, una cosmovisión cristocéntrica basada en principios bíblicos. Entonces, todas estas ideologías confusas, creencias, tradiciones, sin sentido, es lo que forman la cultura y es lo que rodean al ser humano, es lo que rodean al individuo. Te rodean a ti, papá, a ti, mamá, rodean a nuestros hijos en sus colegios, rodean en todas las situaciones a través de Internet. ¿Sí? Cuando los chicos se ponen a seguir los youtubers, ¿qué youtuber es? Mira y fíjate qué está proyectando, en qué cosmovisión él se está moviendo. Es importantísimo que tú entiendas que detrás de cada palabra que alguien le dice a tus hijos hay una cultura, hay un objetivo, hay una idea de Dios, hay una idea del hombre, hay una idea de la educación, una idea del gobierno. Esto es lo que se llama una cosmovisión. Y en realidad las cosmovisiones es lo que realmente genera la batalla contemporánea, que es una batalla por la mente, es una batalla por la cultura. Si nosotros nos encogiéramos de hombro y dijéramos, bueno, la ideología de género, pues qué va, qué más da, qué más da es que si esto irrumpe totalmente en tu hogar, puede llegar a estatizarse. Estatizarse puede llegar a ser un brazo del Estado en algún momento si no nos pronunciamos como familias y esto se va a meter en las casas y van a haber leyes donde dicen que si tú como padre no permites que tu hijo reciba una educación en ideología de género, pues simplemente tú no eres un padre digno para tus hijos. Y eso nos va a llevar a una confusión y a un caos social total, como es de esperarse. Entonces, por eso sí estamos en una batalla y es una batalla por la mente. ¿Y todo esto a qué va? La educación es el centro para ganar esta batalla. La educación es importantísima. No existe educación neutral. Toda la educación que existe a través de los libros, a través de cualquier profesor, a través de cualquier persona, siempre es intencional. Tiene una ideología de fondo, tiene una creencia, tiene una visión, una cosmovisión que la sustenta. No existe ningún tipo de educación, en absoluto ninguna, por muy simple que sea o muy profunda que sea neutral y que sea desprovista de una intencionalidad ideológica. Entonces, algunos dirán, ah, no, pero yo no adoctrino a mis hijos. Ah, listo, no los adoctrines, los va a adoctrinar el mundo, ¿sí? Esas son posturas erróneas que nos han llenado como de miedo, decir, ay, no, yo no adoctrino a mis hijos. Claro que los tienes que adoctrinar, dilo sin miedo, los vas a adoctrinar en el temor del Señor, en el fundamento de la palabra. Eso no tiene por qué hacernos pensar que estamos siendo malos, haciendo las cosas mal, porque es que igual el que te dice a ti que tú los adoctrinas es porque los quiere adoctrinar con otras creencias.
Entonces, siempre habrá alguien detrás de tus hijos que los quiera adoctrinar. Entonces, debemos quitarnos esas cosas de nuestra mente. Vamos a ver un ejemplo muy claro, contundente, acerca de en qué se puede ver reflejada una cosmovisión. Aquí al frente les estoy poniendo La Española. La Española es la isla en el Caribe que fue llamada así por Cristóbal Colón cuando descubrió América, ¿sí? Aquí estamos viendo, hoy en día, esta isla está dividida en dos naciones. Esas dos naciones, ¿cuáles son? Para los que ya de pronto lo identificaron, es República Dominicana y Haití. Ahí vemos claramente que hay una línea limítrofe, ¿sí? Vamos a ver esa línea limítrofe un poquito más de cerca. Esta es la línea limítrofe entre República Dominicana y Haití. Dos cosmovisiones diferentes, dos culturas diferentes, dos formas de ver a Dios, al hombre, a la educación y al gobierno muy diferentes. Y ahí podemos ver lo que está pasando. En el lado izquierdo, que es Haití, está sin recursos forestales. Han talado prácticamente que casi todos sus bosques y no han sembrado. No soy yo nadie para juzgar la nación de Haití, solo estoy hablando de una fotografía. Podemos ver a la derecha la nación de la República Dominicana, tiene sus bosques, tiene sus pastos, tiene sus prados, ¿sí? Esto no voy a ahondar en nada, pero cada uno tiene una cosmovisión muy diferente, eso sí se los puedo asegurar. Y esa cosmovisión se ve reflejado en cómo tratan su entorno, se ve reflejado en lo que Dios les ha dado, porque Dios le ha dado geográficamente lugares a las naciones para que geográficamente cuiden también sus entornos, porque son su herencia física, terrenal, y hay una responsabilidad sobre la tierra, ¿sí? Porque de todas maneras la tierra no es del hombre, aunque Dios le ha dado mayordomía sobre ella. Pero aquí podemos ver cómo realmente una cosmovisión y por qué debemos educar a nuestros hijos desde la cosmovisión correcta. No es un tema pequeño, no es un tema menor, es un tema bastante importante, profundo y de vital importancia. Desde la educación, nosotros podemos darle la herencia cristiana a nuestros nietos. Si no le prestamos atención a la educación, la herencia a nuestros nietos posiblemente no llegue. Entonces, obviamente el Señor está en todo esto y el Señor es el que hace la obra. Pero esa frase de que el Señor hace la obra, a veces algunos hermanos la utilizan para desobligarse acerca de lo que el Señor le ha mandado a cada uno que hiciera. Y entonces el Señor hace la obra, claro, pero recuerda que si los en vano trabajan los obreros, si el Señor de la obra no hace que esto sea posible. Y eso es un principio bíblico. Pero está la parte de que trabajan los obreros. Tú tienes una misión y un rol como papá y tienes un rol como mamá. Y tú tienes que cumplir ese rol como papá y como mamá. Y la educación debes hacerla según los principios bíblicos. Entonces, ¿qué es una cosmovisión? Como habíamos visto ahora, una cosmovisión tiene la capacidad de conformar el alma del ser humano. Una cosmovisión es, sin más ni menos, la idea de Dios, la idea del hombre, la idea de la educación y la idea de gobierno. Eso es básicamente lo que conforma una cosmovisión. Vamos a ver en medio de qué cosmovisiones se está moviendo actualmente el mundo, nuestro planeta. Digamos que no es algo nuevo, lleva cientos de años moviéndose en estas cosmovisiones, pero esto es algo que podemos ver a diario. La primera de ellas es la cosmovisión animista. Esta cosmovisión animista es todo lo esotérico, lo orientalista, eh, magia, chamanismo. Estoy dando ejemplos, ¿sí? Pero el animismo abarca muchísimas, muchísimas cosas y tiene elementos específicos. Por ejemplo, para ellos Dios es energía, el hombre es Dios, la educación es libre, es totalmente en libertad. El gobierno, como todos somos Dios, pues todos somos uno. Entonces, ¿quién gobierna? Pues gobernamos todos. ¿Sí? De allí parten las ideas primigenias del socialismo.
y del comunismo. Vamos a ver otra cosmovisión. En esto no entro en detalles porque la cosmovisión animista es inmensamente grande. Tiene muchas vertientes, muchas cosas, pero les di como ejemplos. ¿Sí? Ahí estoy poniendo el símbolo del Om, que es algo que tiene que ver con la religión hindú. La otra cosmovisión, la cosmovisión secular. La cosmovisión secular es la que más domina en estos momentos, es la más dominante. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cuál es la idea de Dios? No existe Dios. ¿Cuál es la idea del hombre? Que es un animal superior. ¿Cuál es la idea de educación? Que debe superarse. Esa es la educación, la idea central de la educación, que el hombre debe superarse. ¿Y cuál es el gobierno? Por poder. Eso es lo que nos dice la cosmovisión secular. Y en medio de estas dos grandes cosmovisiones está la cosmovisión cristiana, donde la idea de Dios es que Dios es el creador absolutamente de todas las cosas, donde la idea del hombre o la verdad acerca del hombre es que es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, el coram deo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, aunque somos seres caídos, pero redimidos después por la sangre de Cristo, y hoy estamos siendo hechos a imagen y semejanza del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la idea de gobierno? Es orden, pero no cualquier orden. ¿Cuál orden? El orden de la soberanía de Dios, cuyos principios están establecidos en su palabra. ¿Sí? Entonces, la cosmovisión cristiana se debate y se ha debatido durante muchos años entre estas dos cosmovisiones. Las que están a la izquierda y a la derecha son cosmovisiones paganas, ¿sí? La que está a la izquierda es la que ha manejado toda la parte religiosa y toda la parte chamánica de las etnias y de las culturas precolombinas, por ejemplo, y todo eso se ha venido heredando de las culturas indígenas en otros continentes, etcétera. La cosmovisión de la derecha es relativamente nueva, pero es la más fuerte. Esta cosmovisión, digamos que adquirió su Biblia, ¿sí? Su palabra, por decirlo así, en el año 1856 con el libro de La evolución de las especies de Charles Darwin. Bueno, creo que les falló el internet. Confírmeme por favor si me escuchan ahí en el chat. Bueno, creo que... Ajá. Ok, vamos a esperar, vamos a darles un tiempito. Eh, como estamos en vivo, cualquier cosa puede pasar. Mientras tanto, yo aprovecho para decirles. Recuerden que al final de la charla vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Ellos van a ir profundizando poco a poco en lo importante de la educación cristiana en el hogar. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que te surja en medio de la charla, por favor la puedes dejar en el chat de Facebook, ahí mismo yo voy a estar pendiente para escribirlas y al final vamos a tener ese tiempo de preguntas y respuestas. Hay que aprovecharlos porque ellos son de mucha bendición, ellos tienen mucha experiencia, ya tienen más de 10 años de experiencia con el tema de la educación en el hogar. Entonces, hay que aprovecharlos enormemente. Si tienes preguntas, inquietudes, hazlo. ¿Qué tal si mientras que ellos se conectan, le enviamos el link a algún papá, alguna mamá que conozcamos, que nosotros sepamos que definitivamente ellos tienen que escuchar estas verdades? Ellos tienen que escuchar estas verdades. Entonces, aquí les estoy escribiendo, les sucedió una dificultad, pero ya se van a
a conectar. Entonces, enviémosles el link de la conferencia. Ustedes le pueden dar en compartir y ahí te va a aparecer a dónde lo quieres compartir. Copia el link y envíalo a algún papá, alguna mamá, algún amigo, amiga, vecino, porque es increíble. Él dijo unas cosas al inicio tremendas, me impactaron mucho. Debemos educar como Dios desea y no como la sociedad lo está diciendo, ¿no? Y la sociedad pues eh, perdón, que es que no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Listo. Bueno, entonces dice, debemos educar como Dios desea y no como la educación lo está diciendo. Ahí los tenemos, ahí se están conectando. Muy bien, exacto. Bueno, fallas técnicas, ¿no? Bueno, suele Sí, sí, suceder sí. todo con estos temas. Bueno, no importa. Sí. Sigamos intentándolo. Eso en vivo todo puede pasar, pero aquí continuamos. Bueno, tú me dirás cuándo puedo compartir ya. Ya te doy la opción. Sí, ya puedes compartir. Ok, ¿me están viendo ahí la pantalla? Ok, Sí, sí se está viendo la pantalla. listo. Entonces voy a poner en modo presentación otra vez. Bueno, continuamos. Disculpas, familia. Aquí tuvimos un percance, se nos desconectó el router, pero bueno, ya. Listo, entonces retomemos. Estamos hablando de que la cosmovisión cristiana está en medio de estas dos cosmovisiones. Históricamente, la cosmovisión animista es milenaria, mientras que la cosmovisión secular es nueva, tiene aproximadamente unos 150 años más o menos, pero es la más fuerte en estos momentos. Es la que manda la parada en filosofía, en pensamiento de todo tipo, en las ciencias, en las artes, en todo está basado en en la cosmovisión. La ideología de género parte de la cosmovisión secular, porque parte del hecho de que el hombre es un animal. Y como es un animal, puede ser lo que quiera, lo que él escoja hacer. Entonces, listo. Pasemos al otro tema. Aquí hablábamos acerca de la visión animista del hombre. Aquí vemos una escena que representa el tema de la reencarnación, ¿sí? Aquí vemos la visión secular del hombre, lo típico que vemos nosotros en cuanto a lo que se llama la evolución del ser humano. Proviene del simio y va a través de millones y millones de años, según esa teoría, porque es solo una teoría que no se ha podido comprobar, terminamos andando erguidos. Entonces, eh, mientras que la visión cristiana del hombre, pues es muy clara para nosotros. Somos una criatura hecha a imagen de Dios, una criatura que ha caído, pero que puede ser redimida por la sangre de Cristo. Y que si es redimida por la sangre de Cristo, pasamos y dejamos de ser criaturas y pasamos a ser hijos. Algo una condición que ni siquiera Adán y Eva tuvieron. Adán y Eva fueron criaturas, pero solo se dio la condición de poder ser hechos hijos de Dios, como lo podemos ver en Juan 1:12, cuando le reconocemos a Él, cuando reconocemos su muerte en la cruz y nos arrepentimos por nuestros pecados y reconocemos que Él es el Hijo único de Dios. Tenemos ese derecho y ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, hijos adoptivos por la sangre de Cristo. Entonces, esta es la visión cristiana del hombre. Vean cómo difiere de los otros dos tipos de visiones que hemos visto del cielo a la tierra, y eso cambia absolutamente todo el orden de las cosas. Recuerden cómo hablábamos desde un principio. El Señor estableció un orden para todas las cosas desde el principio de todo el principio, ¿sí? Cuando nos vamos a Juan 1:1, ahí vemos que antes del principio de la creación había ya una situación, antes de ese principio de la creación, y nos está hablando de que estaba el verbo con Dios y el verbo era Dios. Eso ocurrió antes de la creación. Vamos a decir, ¿cuál es el principio de la Biblia? Es Juan 1. Y después de eso podemos irnos a Génesis 1:1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el orden? Los cielos y la tierra.
Primero creó todo lo que vemos cuando salimos y vemos una noche estrellada, el gran espacio, y luego creó la tierra con un propósito. Todo tiene un orden, absolutamente todo tiene un orden. Entonces, y ese orden está en los principios bíblicos. Y en ese orden también debemos nosotros tomarnos en serio los roles que tenemos como padres y el rol que tiene la familia, para que podamos también permanecer en esa cosmovisión bíblica. Entonces, ¿cómo la educación en casa puede ser una garantía de una educación por principios bíblicos? Entonces, vamos a hablar acerca de tres fundamentos de la educación cristocéntrica. Vamos a ver tres fundamentos que hay en la palabra. Primero, la educación bíblica en el hogar es un mandato, ¿sí? No estamos diciendo que la educación en el hogar es un mandato, sino que la educación bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres tienen la obligación de educar bíblicamente a sus hijos. Así los tengan ahora en un colegio, pero deben educarlos bíblicamente. Eso no es tarea de la iglesia infantil, eso no es tarea de las escuelas dominicales, no es tarea de el colegio cristiano muy bonito en donde lo tengo, no es tarea de los profesores cristianos del colegio cristiano en donde lo tengo. La responsabilidad de la educación sobre nuestros hijos es totalmente nuestra, ¿sí? Y es totalmente, no se puede delegar. La responsabilidad jamás se podrá delegar. Cuando estemos dándole cuentas al Señor, tendremos que darle cuentas por nuestros hijos. Y el Señor no va a llamar a los maestros de iglesia infantil, ni va a llamar a los profesores del colegio cristiano, los va a llamar a ustedes, papás, a que den cuentas acerca de sus hijos, de los hijos de Él, que son sus hijos en estos momentos, pero en realidad son hijos de Dios. Bueno, entonces veamos una palabra aquí, en Deuteronomio 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Proverbios 22:6 podemos ver: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Veamos otro. Nuestro propósito es ganar sus corazones y enviarlos como flechas. Cuando hablamos de ganar sus corazones no es en nuestras fuerzas, pero es un mandato y es un principio de los padres tener el corazón, retener el corazón de sus hijos. No dejar que el corazón de sus hijos se lo lleven los amigos, no dejar que el corazón de sus hijos se lo lleven los videojuegos, los youtubers, se los lleven cosmovisiones extrañas y paganas, ¿sí? Y creencias extrañas. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Salmos 127:3-4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces los hijos son como saetas, nos dice el Señor. ¿Y para qué son las saetas? Sino para lanzarlas, para enviarlas. Pero no las enviamos de cualquier forma, ¿cierto? Las enviamos cuando las hemos formado, cuando las hemos educado, cuando les hemos iluminado el entendimiento, cuando las hemos enseñado a que tienen que aprender a autogobernarse, que tienen que someterse a la soberanía y al gobierno de Dios, que tienen que desarrollar, cuando les hemos enseñado a desarrollar un carácter cristiano, un carácter basado en la ley moral de Dios, ¿sí? Cuando a partir de esa enseñanza, de un carácter cristiano, ellos empiezan a desarrollar la conciencia cristiana. Todos estos son principios de educación. ¿Y quiénes son los que ponen los fundamentos? Nosotros como padres hemos sido llamados a poner todos estos fundamentos. No podemos, obviamente siempre el Señor hará la obra, pero nosotros no podemos reemplazar lo que el Señor nos ha mandado y entregárselo a Él de una manera conchuda, porque estaríamos haciendo lo que hizo el hombre cuando escondió la mina, el hombre cuando escondió el talento, ¿sí? Entonces, por eso seremos llamados a cuentas. Bueno, otro principio: la Biblia es nuestro manual de educación en el hogar. En 2 Timoteo 3:16 leemos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Les voy a comentar algo.
amados padres, la Biblia como texto de estudio es absolutamente insuperable. Con la Biblia pueden enseñar a leer, pueden enseñar a escribir, pueden enseñar de historia, pueden enseñar de geografía, pueden enseñar los fundamentos de las matemáticas, pueden enseñar los fundamentos de la ciencia. La Biblia es insuperable como documento de estudio. Y les voy a decir por qué. En el principio de el nacimiento de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos es una nación, fue la primera república sobre la tierra. ¿Y por qué fue república? Porque implementó unos principios de gobiernos que son absolutamente bíblicos. Y ellos cuando iniciaron, cuando ya se independizaron y empezaron a formar la nación y empezaron a constituir cuáles iban a ser las leyes y las normas de la educación para todo el pueblo, la Biblia era el primer texto de estudio. Luego ellos pasaron 3, 4 generaciones y hace más o menos unos 100 años se dejaron quitar la Biblia porque fallaron en sus procesos de educación. Duraron bastantes años educando a partir de los principios bíblicos. Y no por nada hoy es una nación, pues bueno, que obviamente está muy decadente en sus principios, se han ido decayendo, pero por ese impulso que traen histórico desde el inicio hasta acá, no es porque sí. Sí, ese fundamento de los padres de ellos allá, los padres de la fe cristiana que ellos con el cual cimentaron el gobierno que en algún momento les iba a dar eh, una, una sobresalencia sobre todas las demás naciones de la tierra de una manera impresionante. Entonces, no estoy queriendo decir con esto que seguir los principios bíblicos nos va a asegurar una prosperidad económica. Para eso no son los principios bíblicos. Esos son solo consecuencias de, pero no es lo que nosotros perseguimos. Recuerden que la herencia cristiana es Cristo mismo y el tesoro más grande es la salvación y una eternidad en el Señor. El resto todo lo destruye. Aquí podemos ver ahora cómo está la nación de Estados Unidos, con una ideología totalmente partida por la mitad. Unos todavía conservadores, unos todavía tratando o buscando los principios bíblicos, otros tratando de quitar eso de allí y tratando de instaurar el paganismo allá. Todo eso porque cogió tanto vuelo y tanta evolución por la educación, porque los padres dejaron de educar a sus hijos como debían educarlos desde varias generaciones atrás. Se dejaron quitar la Biblia y la lectura de la Biblia en las escuelas. Cuando eso ocurrió, empezó el proceso y el desarrollo de la degeneración, la revolución sexual, el feminismo, la era hippie. Todo eso fueron fundamentos para ver lo que vemos hoy. Ideología de género, todo lo que está pasando en Estados Unidos y sé que se está montando allí de una manera tan impresionante. Bueno, Trump ha estado haciendo algo allí por eso y le damos gloria a Dios que el Señor utiliza y tiene sus siervos también, y tiene sus tiempos. Entonces, eh, ¿por qué la educación en el hogar puede ser una opción bastante eh, importante para garantizarnos que podamos nosotros educar a nuestros hijos en principios? Primero que todo, la educación, por lo menos en Colombia y en todas partes del mundo, la educación estatal, la educación, digamos, que es la que exige el gobierno, está totalmente secularizada, ¿sí? El currículum que exige el Ministerio de Educación Nacional para que un estudiante así esté en un colegio cristiano no tiene nada que ver con que el colegio sea cristiano. Igual, si el colegio quiere ser una institución de educación formal ante el Ministerio de Educación Nacional, tiene que garantizar el poder dar el currículum que el Ministerio de Educación exige. Y ese currículum es 100% secular. Se enseña el Big Bang como la teoría del Big Bang como el origen del universo, no la teoría, no, perdón, no la verdad creacionista que nosotros sabemos, ¿sí? Enseña la teoría de la evolución del hombre que proviene del mono, ¿sí? Empiezan a dar temáticas desde quinto de primaria, sexto de primaria, enseñan cuando se llega a filosofía, hay que pasar por Nietzsche, hay que pasar por una cantidad de filósofos que son anticristianos,
totalmente anticristianos, y de eso llenan la cabeza de los chicos en los colegios. ¿Quién te garantiza a ti, padre, que tu hijo en una clase de filosofía, aunque le esté dando esté en un colegio cristiano con un profesor cristiano, ¿sí? ¿Quién te garantiza que ese profesor cristiano sí está hablando realmente desde la perspectiva bíblica como debe ser y de los fundamentos acerca de la filosofía de Nietzsche a tu hijo? Puede estar perfectamente tu hijo empezando a cuestionarse el cristianismo desde las ideas de Nietzsche, ¿sí? Entonces, la educación secular es un gran peligro, es un gran peligro. Está minada, completamente llena de conocimiento pagano, de conocimiento en contra de Dios, que va y ofende la palabra de Dios, ¿sí? Cuando existen en el mundo pensadores y apologetas cristianos de un nivel, padres, que ustedes no se imaginan. Yo les invito a que busquen a John Lennox, un profesor de ciencias inglés. Él es apologeta. Vieran cómo defiende el evangelio. Es un científico 100%. Es que no tenemos por qué esconder la cabeza. No tenemos por qué creer que los científicos modernos tienen muchos argumentos, yo no tengo ninguno, y entonces pues será creerle a los científicos modernos, en conclusión. No, lo que pasa es que hemos perdido el impulso. Los pensadores cristianos dejaron de ser hace décadas atrás, cuando se dejó de enseñar bíblicamente en las familias. Cuando nuestros hijos crecen desde una cosmovisión cristiana bien fundamentada, desde allí hacen todos sus procesos de razonamiento y pueden desarrollar una filosofía cristiana limpia y alineada con la plomada de la verdad de la palabra puesta sobre ellas. Y pueden darle, perdón la expresión, sopa y seco a cualquier otro gran profesor secular que quiera implementar una teoría darwiniana de lo que sea. Existen en este momento, y los invito a que conozcan, por ejemplo, ministerios como el de Respuestas en Génesis. En Respuestas en Génesis van a encontrar apologetas científicos de muy alto nivel, escritores científicos, genetistas, hablando de cómo la creación de Dios, cómo la evolución es imposible en términos científicos. Es que de hecho el tema de la evolución es tan improbable que muchos científicos totalmente ateos les ha tocado les ha tocado replantearse porque no tiene mucho sentido en muchos aspectos. Entonces, esta guerra por la cultura parte desde la educación, y no le tengamos miedo y no pensemos que la educación cristiana está como por debajo, que la educación cristiana es como fanática o es adoctrinar o es como medio, no sé, rara. No le tengan miedo a eso, padres. Ustedes deben hacer su tarea y tienen que educar a sus hijos como debe ser en los principios bíblicos. El Señor va a ir dando el resto. Si tenemos un pensador cristiano desde los principios bíblicos puede generar todo un pensamiento científico que respeta a Dios y que es más efectivo que cualquier otro pensamiento científico. Eso es una realidad y es palpable y se puede ver. Los invito a que vean a Ken Ham, vean discusiones de Ken Ham con científicos. Él es el director de el que les dije ahorita, Respuestas en Génesis. Él hizo el arca de Noé en tamaño natural en Estados Unidos para que la gente entienda lo que Dios le pidió a Noé, lo que Dios le ordenó a Noé y lo que Noé en un autogobierno dirigido por la soberanía de Dios se somete a Dios y durante décadas construyó esa cosa tan monumental que es increíble. Cuando yo no he ido a verla, pero hay videos en internet y los pueden ver para que ustedes se den cuenta la verdad de lo que hay detrás del arca de Noé, la verdad que hay fundamentada bíblicamente de lo que es el arca de Noé, lo que este hombre construyó junto con su familia en medio de la burla, en medio porque no llovía en esa época. Ustedes ya saben la historia, ¿sí?
el que dirigió, el que construyó eso y tiene este que se llama Ken Ham, el que tiene este ministerio. Vean las discusiones con científicos de él en internet, vean las discusiones de John Lennox con por ejemplo, personas como Dawkins, que es un odiador del cristianismo y es un ateo súper nombrado, cuando puede tratar de burlarse del cristianismo, todo lo que puede. Entonces, ven discusiones y ustedes ven nivel allí, se dan cuenta que o sea, el cristianismo la doctrina cristiana es algo maravilloso, es un tesoro grandísimo que tenemos nosotros y no podemos darnos el lujo de menospreciar. Tenemos que educar a nuestros hijos en los principios bíblicos, tenemos que tener eso como decisión. El homeschool, la educación en casa, te puede ayudar a asegurar un entorno que hoy no lo hay en los colegios. En los colegios es muy complicado ahora la educación con los chicos, porque tú no puedes estar en un plan durante 12, 11 años que dura un chico metido en un colegio, no puedes estar en el plan. El niño llega del colegio y te cuenta una historia extraña que te contaron y a ti te toca desandar esa historia. No, 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 eso no es así. Mira, vamos a leer la Biblia. Esto es así, es así. Ah, el niño dice, ah, bueno, listo. Eso te lo dice a los 7. Cuando ya son los 10 años, ya no, yo como que mejor no le cuento a mi papá porque mi papá es el de las ideas raras. Las ideas chéveres están en mi colegio. Pasa el tiempo, cuando menos piensa ya ni conversa contigo de nada, ya tiene una doble vida, ya su mente está dividida en dos. Yo sé que mi papá es un fanático y mi mamá también. Mientras yo siga yendo a la iglesia y haga así delante de ellos, todo esto aquí va bien y yo no tengo problema. Pero en el colegio soy otro, ya está atrapado, ya tiene un pensamiento secular, ya está entrenándose. Durante horas lleva de entrenamiento secular para aprender a vivir en el mundo, bajo las leyes del mundo. Entonces, tienen que orar mucho por esto, padres. Tienen que orar mucho por esto, porque el Señor está tocando muchos corazones en estos tiempos. Nosotros podemos verlo y lo vemos a diario. Muchos padres cristianos están considerando y están tomando la decisión de educar en casa, por muchas razones, porque ya la educación secular es algo, es increíble. Es increíble la cantidad de mentiras con las que llenan las cabezas de nuestros hijos. Entonces, el homeschool, la educación en casa, es una gran oportunidad. Aquí tenemos una definición. El homeschool, igual el homeschool, también hay homeschool secular, también hay homeschool humanista, también hay homeschool ocultista, también hay homeschool. Eso depende de la familia, ¿sí? Por eso primero tenemos que tener una cosmovisión bíblica de lo que es la familia y cumplir nuestros roles. Y de esa manera podremos hacer una educación en casa correcta, como debe ser. Para un homeschooler secular, la ventaja del homeschool está en que se pueden educar con grandes habilidades para la vida. Pero el homeschool cristocéntrico lo que busca es la formación del carácter de nuestros hijos, que nuestros hijos crezcan en autogobierno, un gobierno sometido a la soberanía de Dios, reconociendo el gobierno de los padres, que es la forma de gobierno soberano de Dios sobre nuestros hijos. Es un principio bíblico. La forma de gobierno que Dios estableció sobre nuestros hijos es a través de los padres. Y los padres tienen la autoridad. Y tienen una autoridad que es impartida por Dios. Y los padres asimismo pues tienen que crecer en el Señor para saber impartir con sabiduría esta autoridad. Entonces, los hijos, ¿qué deben hacer? Autogobernarse. Entre más autogobierno tienen los chicos, menor gobierno externo hay, menos regaños, menos regaños o castigos o consecuencias, etcétera. Cuando un chico se autogobierna, pues no tiene que tener gobierno externo. Cuando hablamos de autogobierno, es el gobierno del hombre en aceptación con la aceptación voluntaria con la soberanía de Dios. Cuando hay autogobierno, se empieza a crecer en carácter cristiano, ¿sí? Y cuando empieza a haber carácter cristiano, empieza a fortalecerse la conciencia cristiana sobre todas las cosas. Entonces, vamos a ver tres fundamentos de la educación cristocéntrica. El propósito de educar en casa se estructura bajo estos tres principios que nos deben orientar. El principio del autogobierno, lo hablábamos ahorita. No educamos en casa a nuestros hijos para que ellos el día de mañana estén en la NASA. No, eso es totalmente
Si el Señor los quiere mandar a la NASA, gloria a Dios. Pero si no los quiere mandar a la NASA, eso no es lo que importa. Lo que importa es que estamos levantando hijos para el Señor, hijos levantados para Cristo. Eso es lo único que importa. Ya el Señor mirará en dónde los va a llevar para que florezcan. Eso ya es un tema aparte, pero lo importante es que nosotros como padres seamos capaces de enseñar principios de autogobierno, principios de carácter cristiano y principios de conciencia cristiana, ¿sí? Esto es un proceso. Un chico que aprende la palabra de Dios, donde los padres le están enseñando acerca de los principios bíblicos, que los padres le enseñan acerca de la obediencia y le enseñan acerca de dónde proviene el gobierno de Dios. Un chico que está aprendiendo acerca de los principios bíblicos es un chico que aprende a autogobernarse, es un chico que aprende a tener mayordomía sobre su vida, mayordomía sobre sus propiedades, sobre sus cosas que el Señor le ha permitido tener. Es un chico que va a ir desarrollando, la conciencia está siempre allí, pero es esa conciencia, esa forma de pensamiento cristiano, esa forma de razonar cristianamente, ¿sí? Es decir, razonar desde los principios bíblicos no es nada más ni nada menos que la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo que nos habla la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, profundizando la palabra de Dios, entendiendo, usando nuestro razonamiento, porque nuestro razonamiento forma parte de lo que el Señor hizo en nosotros y nos diferencia de los animales. A través de nuestros razonamientos que podemos entender que Dios existe, que Dios es real. Bueno, sobre esto, más adelante estamos pensando también en desarrollar una escuela de padres, pero dentro de algunos meses, que en algún momento pues también podremos estarlos invitando para que estén allí. Ahora vamos a hablar de 5 consejos para familias nuevas que quieran arrancar o quieran iniciar este proceso de educación en casa. Entonces, para esto los dejo con mi esposa, Melissa. Entonces ya dejé de compartir. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Me están oyendo bien, verdad? Debe seguir compartiendo. Pero Mm. Bueno, ya ponemos la ok. presentación nuevamente. Eso. Listo. Entonces, siguiente. Eh, entonces viene la gran pregunta, ¿no? Las familias dicen, listo, sí, todo lo que he escuchado hasta el momento realmente me da como esa certeza, esa convicción o me confirma algo que el Señor ya me ha dicho, ya me ha hablado, ya me ha guiado, ya me ha mostrado en su palabra. Entonces, ¿qué hago en este momento? Dice la familia cristiana que está en ese dilema de tomar la decisión si desescolarizar, si seguir en el colegio, si empezar a hacer homeschool. Bueno, nosotros creemos también por nuestro proceso como familia, nuestro testimonio personal, es necesario tener en cuenta estos puntos. Lo primero, es importante que papá y mamá y los hijos se unan en oración primero. Puedan conversar acerca de esto, decir, bueno, estamos pensando, estamos considerando educar en casa, de sacarlos del colegio, que empiecen a estudiar bajo otra metodología de educación. Vamos a orar para recibir confirmación de parte de Dios de que realmente esto es lo que Él quiere para nosotros. Que no sea las circunstancias, que no sea por simplemente porque otra familia me contó del homeschool, entonces yo está como chévere y queremos hacer homeschool. No. A pesar de que todas estas cosas influyen y son positivas y hacen parte también del plan de Dios, de alguna forma tú estés interesada y te esté llamando la atención este tema, es importante ponerlo en oración para que quede el fundamento sentado de que definitivamente es la voluntad de Dios para tu familia, para tu casa. Entonces, oren en familia y díganles a sus hijos, ustedes también en sus devocionales diarios, pregúntenle al Señor, que el Señor les pueda dar una confirmación a través de la palabra de que esa es su voluntad para ti y también papá y mamá. ¿Sí? A veces pasa también que uno de los dos toma la decisión y de pronto el otro no está muy de acuerdo, tampoco recomendamos esto.
¿verdad? Papá y mamá deben estar completamente de acuerdo y en unidad. Si papá quiere hacer homeschool y mamá no, entonces papá debe orar primero por mamá, ¿sí? Para que el Señor le dé esa convicción a su esposa o viceversa. ¿Sí? Si el hombre, el papá es el que no quiere, entonces la esposa va a orar por su esposo y le va a pedir al Señor que le dé la convicción a su esposo, ¿sí? Y van a manejar este tema, pues siempre bajo la guía del Señor y bajo la voluntad de Él. Entonces, unidad en familia. Cuando ya hay unidad en familia para tomar esta decisión, el segundo paso es, bueno, dar el paso de fe, ¿verdad? Porque eso es un paso de fe. La familia dice, yo no sé en qué me voy a meter. Esto es un mundo desconocido, esto es un mundo nuevo, esto es un mundo extraño para mí, ¿verdad? Y hay mucho temor, hay dudas, hay incertidumbre. Por eso es un paso de fe. ¿Verdad? Porque simplemente ustedes van a confiar en que esa es la voluntad de Dios para su familia, para su casa, para sus hijos y simplemente lo van a hacer por obediencia, ¿verdad? Obediencia a Dios y obediencia a su palabra. Entonces van a desescolarizar, tomar la decisión, retirar al niño del colegio, comunicarse con quien se tenga que comunicar para sacarlo y desmatricularlo, en fin, bueno, todo eso lo que implique. Lo siguiente es investigar y capacitarse. Entonces la familia va a entrar en un proceso de, bueno, ¿en qué tipo de homeschool voy a hacer? ¿En qué programa me voy a inscribir? ¿En qué plataforma? Si voy a usar una plataforma, ¿cuál va a ser? Si voy a usar un currículo de estudios, ¿cuál va a ser? Entonces van a orar por ese plan de estudios más adecuado para su familia según sus estilos de aprendizaje. Es muy importante considerar la individualidad de cada niño, ¿verdad? A veces los papás toman esas decisiones según su perspectiva y bueno, digamos que de alguna forma eso es normal, eso es natural. Entonces la mamá dice, no, yo quiero un currículo que me den 10 libros de cada materia para yo tener al niño sentado estudiando con sus 10 libros aquí en la casa. Eso es lo que yo quiero, pero de repente está desconociendo un poco cuáles son esos estilos de aprendizaje, ese diseño de aprendizaje especial que Dios puso en cada hijo. Y de pronto es un niño kinestésico, un niño que necesita más el movimiento para aprender y es un niño que de pronto no se va a adaptar a un currículo muy lleno y muy cargado de información, muy denso académicamente. Entonces, todas estas cosas la familia debe aprovechar también para capacitarse, para investigar y tomar la mejor decisión. Bueno, el siguiente, descubrir dones y talentos. Entonces, importante que la familia pueda tener una perspectiva muy equilibrada del homeschool. No es tampoco llenar a los hijos de un montón de carga académica, porque el estudio es lo más importante. No, realmente la educación tradicional considera al niño, es algo muy pues figurativo, ¿no? Pero es como si el niño fuera un armario para almacenar conocimientos. Entonces, entre más conocimientos quepan, no, y los apretujo así como cuando uno apretuja los libros en una biblioteca para que le quepan todos. Entonces hay que meterle mucho conocimiento al niño y entonces la carga académica termina saturando y el niño realmente no termina aprendiendo es nada. Entonces, la perspectiva más equilibrada aquí es la parte académica es importante porque desarrolla habilidades intelectuales, ¿verdad? Lectura, escritura, análisis de información, síntesis, comprensión, redacción, también memorización, porque la memorización también es importante, ¿verdad? Pero en su justa medida y usada realmente de una manera pedagógica. Mm, Entonces, todo eso es importante, pero realmente la gran oportunidad que nos da el homeschool es esta, poder descubrir cuáles son esos talentos especiales que tienen nuestros hijos, que hacen parte de ese diseño con el que Dios los trajo a este mundo, porque a través de esos talentos y también los dones espirituales, claro, cuando ya son nacidos de nuevo, ya cuando son salvos nuestros hijos, pues Dios les empezará a añadir esos dones, ¿verdad? Que ya Él había planeado desde antes de la creación del mundo. Entonces,
cuando ellos ya empiezan en este modelo de la educación en casa, los papás y los mismos niños van a empezar a descubrir esto. Bueno, ¿cuáles son, para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis talentos? Con esos talentos, ¿cómo puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo también ponerlos y ser productivo con esto? Bueno, y tener el tiempo para poder desarrollarlos, porque esa es la idea. En un colegio los niños no tienen tiempo para desarrollar sus talentos y sus dones. Y buscar una comunidad de apoyo, eso es muy importante. No hagan un homeschool del llanero solitario, por allá solitos, metidos en sus casas. Bueno, ahorita todos estamos más o menos así, pero realmente así sea que estemos ahorita en esta temporada de aislamiento, las comunidades existen y hay actividades, hay reuniones virtuales, hay compañerismo, hay unidad en la forma como educamos en casa. Entonces, siempre es importante que puedan unirse a una comunidad de apoyo. Estos son los 5 consejos básicos que nosotros damos a las familias nuevas cuando están tomando esta decisión. Ahora, pues usualmente en las charlas que hacemos tipo talleres o presenciales, pues empezamos a preguntarle a las familias qué inquietudes tienen, cuáles son sus preguntas, y realmente hay unas preguntas que son muy clásicas, como muy típicas. Sí, las mismas inquietudes usualmente son las que la mayoría de familias tienen. Entonces vamos aquí ya a irlas aclarando para que ustedes vayan pudiendo entender un poco cuáles realmente los paradigmas que hay o los mitos que hay frente a la educación en casa y realmente por qué la educación en casa es bíblica, o sea, por qué esos paradigmas y mitos son falsos y que hay una perspectiva bíblica, un principio bíblico para cada cosa. Entonces, lo primero es la socialización. La mayoría de familias y realmente a nivel cultural, se cree que el niño solo desarrolla competencias sociales, solo puede desarrollar estas competencias y habilidades sociales a partir de la convivencia continua con sus pares. Sus pares, es decir, mi niño tiene 10 años, pues él debe convivir, debe mantener relaciones permanentes, constantes con niños de 10 años, ¿sí? Para que pueda desarrollar habilidades sociales. Esto es lo que dicen los psicólogos, esto es lo que dice generalmente, pues se crea a nivel cultural. Pero ¿qué vemos en los colegios? ¿No? Vemos que realmente en los colegios se da esa competencia negativa y perjudicial. Los niños menores siempre generalmente son la víctima de los chicos de mayor edad, ¿sí? O se presenta ese abuso de poder y esa competencia entre los mismos niños, la humillación, el abuso, bullying, maltrato, todas estas cosas. Entonces nos preguntamos, ¿y dónde está la socialización buena y adecuada que se presenta en los colegios? No, no hay, no existe realmente, ¿sí? Es un mito que en los colegios se da la buena socialización y en casa el niño no va a poder socializar. ¿Por qué es un mito? Pues porque la palabra de Dios es la que nos da realmente la orientación clara y el fundamento y la razón de ser de las cosas. Si el Señor nos creó, pues Él nos creó y Él diseñó la familia, pues Él diseñó la familia con un propósito y ahí es donde debe partir y surgir toda enseñanza, aún la enseñanza de la socialización. Entonces, la Biblia dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, ¿qué es lo que vemos en los colegios? Precisamente esto, un niño que comparte 8, 10 horas, 12 horas del día con niños de su misma edad es necios con necios, ¿verdad? Necios andando con necios, necios conviviendo con necios, necios aprendiendo de otros necios. Entonces, ¿qué fruto podemos obtener de esto? Sí, por eso la palabra de Dios es clara. Los padres deben ser ese modelo de sabiduría, ese modelo a seguir para sus hijos, modelo de la correcta masculinidad bíblica, de la correcta feminidad bíblica, para que el niño pueda intentar imitar esto de su padre, intentar imitar esto de su madre, ¿sí? Y tener realmente ese modelo de cómo se aplican los principios bíblicos en casa, ¿sí? Y cómo se modela a través del autogobierno, a través del carácter cristiano y a través de la mayordomía cristiana,
cómo se aplica y se maneja una sana socialización y sana convivencia, primero en el hogar. Y luego, claro, afuera tenemos otros entornos de socialización, el parque, las escuelas deportivas, las extracurriculares, todo esto. Ahí los niños aprenden a socializar y aplicar lo que primero han aprendido en casa. Entonces, definitivamente en la socialización con pares no hay un referente adecuado bíblico de madurez espiritual de quien el niño aprenda a ser, ¿verdad? Desde su interior. Y aquí nosotros siempre nos gusta citar esta charla, ¿no? Y nos gustaría que si ustedes la puedan buscar y verla completa. Acá el pastor Paul Washer hace una reflexión muy valiosa y muy interesante. Él dice así: un niño cristiano que va a un colegio y luego a la universidad después de graduarse ha tenido 15.000 horas de instrucción sobre cómo vivir mundanamente. Los expertos dicen que para ser experto en cualquier cosa debes tener 10.000 horas de entrenamiento e instrucción. Tu hijo ha tenido 15.000 horas de instrucción en ideologías y prácticas mundanas. Proverbios 13 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, según esta palabra, los niños deben socializar con niños y los jóvenes con jóvenes para que se dé una adecuada y correcta socialización. No. ¿Listo? Bueno, entonces si ustedes tienen la oportunidad, por favor, vean esa charla completa porque nos da muchos consejos a los padres. Ahora, vamos a hablar de otro mito o de otra inquietud. Las familias dicen, bueno, pero yo ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo si yo no soy pedagoga, yo no soy licenciada, yo no soy, no soy maestra? No le voy a poder enseñar, ¿verdad? Entonces, y la percepción social es esa, no solamente una persona experta, pues licenciada o que haya estudiado pedagogía, pues puede impartir la instrucción, la enseñanza. Bueno, vamos a mirar, aunque sabemos que esto es importante, realmente que un niño pueda recibir una guía académica o educativa, esto no debe ser un impedimento para que tú tomes la decisión de educar en casa. La palabra de Dios dice en Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y de pronto decimos, sí, pero a ver, si de pronto yo necesito enseñarle a mi hijo eh, cómo saca multiplicación de fracciones y yo ya ni me acuerdo de eso, el Señor me va a dar la sabiduría para poderlo. Creemos que no aplica a esas cosas como tan superficiales o tan tangenciales que tienen que ver con cuestiones académicas. Pero mira, nosotros llevamos 10 años, este es nuestro año número 11, educando en casa a nuestros 3 hijos, ya saben, su hijo mayor ya tiene 14 años y el menor tiene 8, y estamos como nuevamente repitiendo algunas etapas con ellos. Y realmente nosotros en nuestro proceso de estos 11 años ha sido mínimo realmente lo que nosotros hemos contratado profesores, ¿sí? No hemos visto la necesidad. Realmente nosotros hemos enfocado a nuestros hijos, primero que todo, pues para lo que nosotros les podamos enseñar y lo que nosotros les podamos guiar y orientar para que adquieran un conocimiento, lo hacemos nosotros. Y sí, muchas veces el Señor nos ha dado la capacidad para poderles explicar un tema que no nos acordábamos cómo era, que no recordábamos, no sabíamos cómo era, y claro que sí, hemos podido explicarle un tema. Pero si no, bueno, también hay recursos virtuales, hay muchas otras formas de adquirir un conocimiento, hay muchas otras formas de apoyarnos en esa parte académica. Pero lo más importante es que nosotros entendamos cuál es el principio fundamental de la pedagogía y la enseñanza. Lo de menos es lo académico. Miremos cuál es el modelo educativo de Jesús, para que nosotros seamos muy conscientes de la base de la educación y de la pedagogía. Era la pedagogía para la transformación realmente, ¿no? Él se basaba y se centraba en establecer relaciones fuertes, relaciones significativas con sus discípulos. Nosotros los padres homeschool no somos profesores de nuestros hijos.
Sí, muchas padres a veces a mí me dicen, las mamás me dicen, pero Melissa, es que yo no me quiero convertir en la profesora de mi hija. Y yo le digo, es que usted no se va a convertir en la profesora, no se preocupen. ¿Sí? Yo no me considero la profesora de mi hija, yo no le pongo un tablero y empiezo a dictarle una clase, no. Realmente el concepto de nosotros somos como el modelo educativo de Jesús era maestro-discípulo, realmente mi primera labor y misión como mamá homeschool, yo soy maestra y mis hijos son mis discípulos, ¿sí? A nivel educativo, a nivel pedagógico, podríamos decir, yo soy la guía educativa, yo soy la mediadora en el aprendizaje de mi hijo, ¿sí? Soy la mentora en el aprendizaje de mi hijo, pero realmente el concepto de profesor no está bien, ¿sí? Para nosotros como padres homeschoolers. Bueno, el maestro proporciona un ejemplo digno de seguir por sus discípulos, así era nuestro Señor Jesús. Y la pedagogía más efectiva era basarse en las vivencias cotidianas. A través de lo cotidiano el Señor Jesús enseñaba las parábolas, todo lo que nos enseñó y quedó escrito en la Biblia, era a través de situaciones cotidianas que él aprovechaba para enseñar, para impartir un principio, para enseñar un mandamiento. Bueno, y aprender a hacer y aprender a hacer, ¿verdad? El ser y el hacer a través de lo cotidiano. Bueno, y sin embargo, entonces también, a pesar de que nosotros vamos a enfocarnos en la formación del carácter, también obviamente nos tenemos que enfocar en la enseñanza de conceptos académicos, pero esto se desarrolla, se soluciona de una manera muy técnica y muy práctica. Compro un currículo, me inscribo en una plataforma de educación virtual que me den todos esos contenidos académicos, contrato tutores, etcétera. ¿Sí? Esto es lo de menos. Entonces aquí vienen algunas preguntas. ¿Y qué hago? ¿Un currículo? ¿Qué currículo? ¿Flexible? ¿Estructurado? ¿Denso? ¿Libre? Sí, hay de muchas perspectivas, ¿no? Pero lo más importante es que se evalúen como familia. ¿Qué es lo más adecuado para mi familia? Según esa individualidad de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo más adecuado? Y ustedes van a poder tomar la mejor decisión o buscar realmente alternativas que les permitan flexibilidad. De antemano nosotros recomendamos eso, nosotros recomendamos enfoques más flexibles, más que currículos muy densos y muy llenos de información, ¿sí? No los recomendamos porque no funcionan bien para todos los niños, entonces van a tener que pasar como esa curva de aprendizaje donde de repente puede haber un poco de frustración en el proceso, ¿sí? Porque se están dando cuenta que no funciona para su familia. Siempre deben tener en cuenta en lo posible que es un currículo que les dé, o un programa que les dé orden, porque esos programas, currículos libres, totalmente libres, donde el niño hace lo que quiere, aprende como quiere, él dirige su propio aprendizaje, él decide cuándo quiere aprender, cómo y qué quiere aprender, eso primeramente no es bíblico, ¿sí? Segundo que todo, se debe manejar siempre el principio bíblico del orden, de que los padres podamos instruir a nuestros hijos y podamos enseñarles, así sea desde la perspectiva académica también, pero con un orden y con una estructura mínima, porque a través de esto se forma el carácter. ¿Cómo vamos a formar el carácter de nuestros hijos si ellos hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, verdad? No se puede formar el carácter así. Listo. Entonces van a tener aquí algunos recursos para que puedan ustedes explorar a través de esa página. Bien, entonces vamos a mirar otra pregunta muy común, ¿verdad? Todo este tema del homeschool que genera mucha incertidumbre. Las familias dicen, bueno, pero el homeschool sí es legal, no es legal, si puedo hacer el homeschool en Colombia o no. Entonces, en el blog que les comenté ahorita de Home School, hay una charla también, hay una grabación larga sobre el contexto legal del homeschool en Colombia. Ustedes ahí pueden revisarla y pueden al detalle, porque yo me demoré como 1 hora y media dándola y aquí pues obviamente no puedo demorarme tanto. Entonces yo simplemente les voy a comentar estos 3 artículos de la Constitución Política de Colombia, que es la Carta Magna, que es la que fundamentalmente nosotros nos basamos para decir eso es viable la educación en casa, ¿verdad? Gracias a Dios.
Por ejemplo, el artículo 67 dice que la educación es un derecho de la persona. También dice que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Y aquí decimos, gracias a Dios, que nuestra constitución política dice que la familia es responsable de la educación también. Porque en algunos países donde el homeschool es ilegal, dicen solamente que el Estado y la sociedad son los responsables de la educación, ¿sí? Sacan a la familia del asunto. Y gracias a Dios aquí en nuestra Constitución, la familia la consideran como el núcleo fundamental de la sociedad. Bien, obviamente también el Estado y también la sociedad, no podemos enclaustrarnos, sacar a nuestro, estamos también violando sus derechos, por ejemplo, si no lo exponemos también a convivir y compartir en sociedad, ¿sí? Y obviamente el Estado también tiene que asegurar que la educación se brinda y tiene las instituciones públicas para brindar la educación y también establece unos lineamientos para regular la educación. Y esos lineamientos están dados en la Ley General de Educación, que es la Ley 115. Es la que el Estado ha establecido para regular la educación. Claro que se habla en términos de educación, ¿sí? Pero sabemos que está también más enfocado hacia la escolarización. Y el artículo 68 dice, los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos. Entonces, en ese sentido, sabemos que nosotros como padres cristianos tenemos el derecho también a decidir por nuestras creencias y principios que nosotros queremos un tipo de educación no presencial, ¿verdad? Un tipo de educación virtual donde pues los niños nos enfocamos en impartir principios, pero obviamente todo esto lo tenemos que hacer en orden porque también el Estado tiene el deber y el derecho en algún momento de pedirnos cuentas. ¿Qué estás haciendo con tu hijo? ¿Lo estás educando? ¿Si le estás enseñando? ¿Si estás impartiéndole la educación? Porque obviamente en un país como nosotros, puede llegar a ser un poco preocupante para el Estado los niños desescolarizados, ¿verdad? Por temas de violencia intrafamiliar, temas de maltrato, temas de abuso, temas de abandono, temas de pandillas y todas estas cosas que pasan en nuestro país con los niños que no van al colegio y andan en las calles. Entonces, es natural pues que el Estado se preocupe y quiera de alguna forma supervisar, pero para eso nosotros también tenemos que dar el testimonio y ser de testimonio y decir, estamos haciendo procesos en orden, procesos eh, bien estructurados de educación. Bueno, siguiente. Ahora vamos a mirar la Ley General de Educación un poco, porque la Ley General de Educación pues también nosotros la consideramos porque es la ley que establece los lineamientos para la prestación del servicio educativo. Entonces, la prestación del servicio educativo se da y se regula a través de la Ley General de Educación. Ahí, afortunadamente, en el artículo 7 dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos. Gracias a Dios, nuevamente. También, obviamente, en ese mismo artículo dice que a los padres les corresponde varias cosas, son como unos 7 incisos, y uno de ellos es matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas. Entonces, aquí es donde las familias homeschool a veces presentan problemas, ¿no? Porque entonces, si algún ente del gobierno entra a supervisar y le van a preguntar, ¿dónde tiene a su hijo matriculado? Así está estudiando en casa. No, no lo tengo matriculado en ningún lado. Y entonces empiezan a formar algún tipo de problema, ¿sí? Porque ellos están, los funcionarios del gobierno están obviamente entrenados y tienen el conocimiento en esta ley para poder también revisar y supervisar que se cumpla. Entonces ellos van a decir que nuestros hijos deben estar matriculados en una institución. Yo quiero que ustedes conozcan esto para que sepan por qué en algunos casos se presentan estos problemas, ¿no? Pero para esto también hay soluciones. Y el inciso B, educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. Entonces, tener a nuestros hijos en casa es una gran responsabilidad, ¿verdad? No es que voy a sacar a mi hijo del colegio porque la situación económica está muy crítica, entonces como para ahorrarme unos pesitos, ¿no? Entonces aquí lo tengo y no le brindo
a mi hijo un ambiente adecuado para su desarrollo integral. Tengo que también proporcionar extracurriculares, tengo que proporcionarle espacios de socialización. Entonces, a veces la mamá dice, es que estoy muy ocupada y no tengo tiempo porque trabajo y tengo mil cosas y no tengo tiempo para ocuparme de mis hijos. No, los tiene en casa, pero tiene que proporcionarle un ambiente adecuado para su desarrollo. Entonces, todas estas cosas para que seamos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos. Entonces, aquí viene el tema de la certificación, ¿verdad? A ustedes van a empezar a investigar, se van a dar cuenta que de repente existe como esa inquietud de que si certifico, que si no certifico, que si es obligatorio, que si no es obligatorio. Bueno, el punto es básicamente que la ley 115 dice que los niños deben estar matriculados. Puede que usted diga, yo no me voy a acoger a esto, yo me voy a acoger solo a la Constitución Política de Colombia y no quiero certificar. Usted está en libertad de hacerlo, ¿sí? Pero obviamente esto le va a implicar algunas molestias de entidades del gobierno o de funcionarios del gobierno en algún momento que le quieran venir a supervisar en casa y esto genera algunas incomodidades, ¿no? También, obviamente, asuntos legales de trámites administrativos, que yo necesito el documento que para la caja de compensación, el certificado de matrícula, o para acceder a un descuento, o acceder a un subsidio, o acceder a sí, tantas cosas que a veces piden, que el carnet escolar o el certificado de matrícula, entonces pues no va a tener este recurso. ¿Ya? Entonces es algo pues que hay que de antemano saber que si usted asume un proceso de homeschool sin certificación, pues todo este tipo de cosas va a tener ahí una pequeña dificultad. ¿Sí? Y si no lo va a hacer con certificación, debe tener un proceso muy estructurado, con evidencias subidas en su computador y todo, por si le llegan a supervisar, usted poder demostrar que no está negándole el derecho a la educación a su hijo. ¿Sí? Entonces, pues, esto hay que tenerlo en cuenta. Si usted quiere hacer un proceso de homeschool certificado, por ejemplo, acogiéndose a también la ley 115, perdón. Bien, entonces si usted quiere acogerse a un proceso así para pues de alguna manera tener un mayor respaldo, tener un poco de pronto más tranquilidad, de que usted tiene el respaldo de una institución que le certifica, una institución que le brinda este apoyo, entonces, bueno, tiene que saber que cuenta con estas opciones. ¿Cuáles son? El decreto 299 del 2009, validación del bachillerato en un solo examen, con el ICFES, entonces algunas familias esperan hasta los 18 años para que sus hijos presenten el ICFES. Esa es una forma de certificar, ¿sí? No es año a año, sino es cuando termina el bachillerato, presenta el ICFES. Esto es viable. Y otro es la educación por ciclos. Entonces, a veces, la educación por ciclos es la que ha sido establecida o fue establecida desde hace muchos años, desde el 97, de hecho dice acá, que nosotros empezamos a ver las instituciones de validación. Entonces, los niños que no se adaptan al sistema educativo tradicional, los papás los metían en los institutos de validación, ¿verdad? Ya ahorita con el auge de la educación virtual hace más o menos 10 años empezaron a montarse ya las plataformas virtuales y algunas familias homeschool empezaron a optar por esto, pero tienen que esperar hasta los 14 años para empezar con el grado sexto. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando en la educación tradicional un niño de 14 años va más o menos en noveno, ¿verdad? Entonces, octavo o noveno. Entonces, mientras tanto en la educación por ciclos empieza en sexto y es por ciclos, es un sistema totalmente diferente, pero es una educación enfocada a adultos, por eso es que está así, planeada, porque es para personas ya mayores de 18 años que no terminaron su bachillerato. ¿Por qué? Porque abandonaron el sistema educativo, porque empezaron a trabajar, porque tuvieron sus empresas, en fin, nunca se graduaron y pues entonces necesitan cerrar su ciclo escolar y esto fue creado con ese objetivo. Pero bueno, ahí está para que algunas familias pues se puedan acoger a esto. Y también hay instituciones que brindan educación virtual certificando año a año. Ahí están, por ejemplo, los colegios virtuales, que hoy en día también están ya cogiendo mucha fuerza. Los colegios virtuales son aprobados por las secretarías de educación. El Ministerio de Educación aún no se ha pronunciado respecto a la educación virtual para, primaria y bachillerato y preescolar. Está ya reglamentada para la universidad, pero más no para esto. En
a través del Ministerio de Educación. Pero las secretarías de educación, ellos, en Colombia existe como ese modelo, que ellas tienen autonomía, ¿sí? Una autonomía administrativa para, según los colegios que están a su alcance, pues poder aprobar o no aprobar procesos. Entonces, en las secretarías de educación se han dado procesos en los cuales le han dado a algunos colegios el permiso para brindar educación virtual. Bueno, pero esto no es de todos los colegios. Por ejemplo, yo voy aquí al colegio de la Huerta de mi barrio y es un colegio presencial y digo, certifíqueme el homeschool de mi hijo. Entonces allá la señora le dice, ay, pues sí, de pronto esa plática me sirve, entonces pues sí, págueme 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos, y yo le emito un certificado a su hijo. No, eso no está bien, eso no es legal, eso no es correcto. Los colegios que pueden certificar la educación virtual deben tener un permiso para poder hacerlo. Entonces, estén muy pendiente de eso cuando estén investigando. Y obviamente está esta opción que es Academia Homeschool, es el programa que nosotros tenemos a nuestros hijos allí y es un programa que busca ese propósito y ese objetivo, que era una necesidad que nosotros teníamos como familia principalmente, poder tener a nuestros hijos en un programa certificado donde puedan tener un orden, una estructura, unos recursos educativos y académicos, y todo esto lo hemos proveído a través de este programa y ya las familias que les interese saber un poco más de esto pueden también apuntarse a una segunda charla donde podemos hablar de este tema. Bueno, también contamos con comunidades de apoyo, como las comunidades son Home Jesus School, es una comunidad que ya tiene más o menos unos 6, 7 años, la creamos mi esposo y yo, inicialmente con otras familias también, que empezamos a hablar de este tema de cómo tener un espacio para que nos podamos reunir familias con una cosmovisión, una perspectiva cristiana en la educación, porque las familias líderes en homeschool en Colombia eran con perspectivas muy humanistas y familias pues también que ellas se consideraban o se consideran ateas. Entonces, desde esa perspectiva nosotros no tenemos mucho que aprender para fundamentar y afianzar nuestros principios cristianos. Entonces, esta comunidad nació con ese propósito. Si ustedes pueden entrar al blog, pueden entrar a las diferentes redes que tenemos en Facebook. También tenemos la página Homeschooling Cristocéntrico en Facebook. Ustedes la pueden buscar. Ahí también compartimos muchos temas de edificación para la familia cristiana. Y está la comunidad de Academia Homeschool también. Bueno, sigamos. Creo que ya terminamos. Bueno, en este momento, pues, no sé cómo estamos de tiempo.